Buenos días, tardes o noches. Agradeceríamos tu gran apoyo suscribiéndote y dándole me gusta. Eso ayudaría a que nuestro canal crezca. Sin más, comencemos. Me llamo Adrián Mendoza y nunca pensé que terminaría escribiendo estas palabras con la urgencia y el desespero con el que lo hago ahora. Si alguien llega a encontrarlas algún día, quiero que sepan que no busco redención ni compasión, solo que quede un registro de lo que vi, de lo que toqué, de lo que cambió mi vida y, al parecer, la de millones de personas alrededor del mundo. Todo comenzó de la manera más trivial, como empiezan las tragedias disfrazadas de casualidad. Yo trabajaba en construcción desde joven, y siempre me atrajeron los edificios abandonados, esos esqueletos de concreto y hierro que parecían guardar secretos en sus muros húmedos y carcomidos. Una tarde cualquiera, luego de una jornada pesada, un compañero me habló de una obra vieja en las afueras de la ciudad, un proyecto de hospital que nunca se terminó. La gente decía que estaba maldito, que varios obreros murieron en accidentes extraños, que otros desaparecieron sin dejar rastro. El gobierno dejó de invertir y el lugar quedó como una ruina gris, devorada por la maleza y el polvo. Esa noche, movido por una mezcla de aburrimiento y curiosidad, decidí ir. Entré por un hueco en la reja oxidada y apenas puse un pie dentro sentí que el aire era distinto, pesado, casi sólido, cargado de humedad y silencio. Caminé entre los pasillos oscuros, iluminándome con la linterna de mi celular. El eco de mis pasos sonaba como un susurro repetido por voces invisibles. El concreto estaba agrietado, las paredes llenas de grafitis y símbolos que no eran los típicos garabatos de adolescentes, eran figuras extrañas, casi rituales, que parecían haber sido grabadas con cuchillos, no con pintura. Había cruces invertidas, triángulos con ojos, frases en lenguas que no reconocí. Todo parecía un escenario de pesadilla. Llegué a lo que debía ser el sótano, una zona amplia que aún conservaba pedazos de maquinaria y vigas oxidadas. Allí, entre los escombros, vi una puerta de madera semipodrida. Lo extraño era que parecía más vieja que la construcción misma, como si hubiera estado allí antes de que el edificio existiera. Tiré de ella con fuerza y detrás encontré unas escaleras que bajaban aún más, hacia un nivel oculto que no aparecía en ningún plano. El aire era más frío y olía a tierra húmeda y a algo más, como carne podrida. Al llegar al final de la escalera, había una sala pequeña, como una cripta improvisada. En el centro, sobre una mesa de piedra cubierta de ceniza, descansaba un libro. No era un libro cualquiera, era una Biblia, o al menos así lo indicaban las letras doradas casi borradas en la tapa negra. Estaba desgastada, con manchas oscuras en las páginas que parecían sangre seca. La toqué con cuidado y sentí un calor repentino, como si respirara. Pensé en dejarla, pero una fuerza inexplicable me hizo tomarla y guardarla en mi mochila. Esa misma noche comenzaron los problemas. Soñé con un hombre de túnica negra que me miraba desde la esquina de mi habitación. Su rostro no era humano, parecía de piedra agrietada, con ojos brillantes como carbones encendidos. Me decía palabras en una lengua gutural que no entendía, pero que aún así me helaban la sangre. Al despertar, la Biblia estaba sobre mi mesa de noche, aunque yo recordaba haberla dejado en la mochila. La abrí y noté que las páginas parecían cambiar. Donde antes había salmos y evangelios, ahora aparecían frases de odio, invocaciones, maldiciones contra todas las religiones. Al principio pensé que estaba perdiendo la cordura, pero luego los sucesos se volvieron físicos. Mi perro, un pastor alemán que siempre dormía a mi lado, amaneció muerto al tercer día, con el cuerpo torcido como si lo hubieran quebrado por dentro. Los focos de la casa explotaban cada noche a la misma hora. Las paredes comenzaron a llenarse de marcas, símbolos idénticos a los que vi en la construcción. Mis vecinos me evitaban porque decían que escuchaban gritos y golpes en mi apartamento cuando yo ni siquiera estaba allí. No podía apartar la Biblia. Intenté quemarla, pero las llamas se apagaban apenas tocaban el papel. Intenté tirarla al río, pero a la mañana siguiente apareció de nuevo sobre mi cama, húmeda, goteando agua lodosa. Empecé a investigar y descubrí que había rumores de un libro maldito, escrito con tinta mezclada con sangre humana durante los primeros siglos después de Cristo, por una secta que odiaba todas las religiones y buscaba sembrar discordia eterna entre los pueblos. Según lo poco que encontré, esa Biblia contenía pasajes invertidos, donde la palabra de Dios era retorcida en blasfemias que envenenaban el alma de quien la leía. Yo no quería leerla, pero las páginas se abrían solas cada noche. Al amanecer descubrí que había leído párrafos completos en sueños, y lo peor era que los recordaba. Comencé a repetirlos sin darme cuenta, en voz alta, en el trabajo, en la calle. Una vez un sacerdote que pasaba cerca se me quedó mirando con horror y me gritó que lo que decía era imposible,
que esas frases eran prohibidas incluso en los textos apócrifos más antiguos. Esa misma tarde, el sacerdote murió de un ataque cardíaco frente a su iglesia. El caos empezó poco a poco. La primera vez que llevé la Biblia a una iglesia católica, los vitrales se hicieron añicos sin que nadie los tocara, como si una fuerza invisible los hubiera hecho estallar. En una mezquita, los fieles comenzaron a gritar y pelearse entre ellos apenas la Biblia entró en el recinto, como si una rabia colectiva los hubiera poseído. En un templo cristiano evangélico, el pastor que me pidió verla empezó a gritar en lenguas, se arrancó la ropa y se golpeó contra las paredes hasta morir desangrado. Yo no quería que pasara nada de eso, pero ya era demasiado tarde. La Biblia no solo me había marcado a mí, sino que parecía tener un plan mucho más grande. Los noticieros comenzaron a hablar de disturbios entre comunidades religiosas, de atentados y enfrentamientos que no tenían sentido, porque se daban en lugares donde nunca había habido conflictos. Yo sabía que todo tenía que ver con el libro, aunque nadie me creería. Intenté deshacerme de él viajando lejos, a otra ciudad, pero siempre me encontraba esperándome en la habitación donde durmiera. Los sueños se intensificaron, veía a multitudes rezando, y de repente la Biblia aparecía en medio y todos se mataban entre sí. Veía iglesias ardiendo, monjes colgando de los campanarios, imanes arrancándose los ojos, rabinos desangrándose sobre los rollos de la Torá. Y en todos esos sueños, yo estaba allí, como testigo forzado, con la Biblia en mis manos. Una noche no aguanté más y grité al aire que si había algo dentro de ese libro, que se mostrara de una vez. Y lo hizo. Frente a mí, en medio de mi sala, el aire se dobló como un espejo líquido y de esa ondulación emergió una figura imposible de describir con palabras humanas. No era un hombre ni un animal, ni siquiera una sombra, era algo intermedio, algo que parecía cambiar de forma con cada parpadeo. Un segundo tenía alas ennegrecidas como las de un murciélago, otro parecía un hombre gigantesco con la piel cubierta de grietas ardientes, y después era solo un montón de ojos flotando en la oscuridad. Lo único constante era el olor, azufre, sangre y tierra recién abierta. Sentí que la cabeza me explotaba y caí de rodillas. La Biblia, que estaba sobre la mesa, comenzó a brillar con un resplandor rojizo, como si la tinta de sus letras ardiera. El ser me habló, no con palabras, sino con un rugido que se incrustaba directamente en mi mente. Me dijo que aquel libro no era mío, que yo solo era el portador elegido para esparcirlo, y que su destino era enfrentar a las religiones entre sí hasta que ninguna quedara en pie. Intenté resistirme, grité que no quería ser parte de eso, que lo iba a destruir aunque me costara la vida. Pero el ente se rió, una carcajada que hizo temblar los vidrios y retumbar en mis huesos. Me dijo que ya era demasiado tarde, que al tocar la Biblia había sellado un pacto que ni yo ni nadie podía deshacer. En ese momento, el libro se abrió solo y las páginas comenzaron a girar a una velocidad demencial. Del papel surgían sombras que se alzaban hacia el techo como columnas negras, llenando cada rincón de la casa. Escuchaba voces, miles de voces en distintos idiomas, rezando, gritando, insultando, pidiendo ayuda, maldiciéndome. Desperté en el suelo al amanecer, rodeado de cenizas. Mi casa estaba destrozada, las paredes agrietadas, el techo caído en pedazos, y lo más aterrador, sobre el piso había ceniza en forma de cuerpos humanos, como si personas reales se hubieran incinerado ahí, aunque yo nunca vi a nadie entrar. La Biblia seguía intacta sobre la mesa, con sus páginas en blanco, pero cuando me acerqué vi que las letras volvían a aparecer lentamente, como si estuvieran siendo escritas en ese momento por una mano invisible. Y esas frases hablaban de mí, describían lo que acababa de pasar, como si el libro no solo registrara los hechos, sino que los creara. Después de esa noche mi vida dejó de ser mía. Donde iba, ocurría desgracia. Si caminaba cerca de una iglesia, al poco tiempo había peleas, incendios, suicidios. Si me acercaba a una mezquita, había disturbios y gente herida. No podía ni mirar un templo sin que algo se quebrara. Las noticias hablaban de oleadas de histeria colectiva y brotes de violencia religiosa inexplicable, pero yo sabía la verdad. Y lo peor es que en los sueños veía como líderes de distintas religiones se mencionaban unos a otros con odio, como si una fuerza común los impulsara a destruirse. Esa fuerza era el libro. Intenté buscar ayuda. Fui donde un exorcista famoso que había enfrentado supuestos demonios. Apenas puse la Biblia en sus manos, gritó como si lo quemaran y cayó muerto en segundos. Un rabino anciano, conocido por sus estudios místicos, intentó leer una página y terminó arrancándose la piel del rostro hasta morir desangrado. Cada intento de liberarme del libro acababa en tragedia, y yo era el único que quedaba con vida, como si estuviera destinado a seguir cargando con él. Pronto comenzaron a seguirme personas.
No eran creyentes comunes, sino fanáticos que aseguraban que yo era un profeta, el mensajero del fin. Algunos querían venerarme, otros querían matarme. En cada ciudad donde aparecía había disturbios, caos, enfrentamientos que dejaban muertos. Yo no los buscaba, pero ellos me encontraban. Los gobiernos empezaron a hablar de mí como un terrorista, alguien que sembraba caos en los templos. Había recompensas por mi cabeza. Tuve que esconderme en las alcantarillas, en ruinas, en casas abandonadas, siempre con la Biblia pegada a mí como una sombra inseparable. Las noches eran peores que los días. Veía al ser que salió la primera vez, cada vez más definido, cada vez más cercano. Ahora ya no me hablaba solo en sueños, también en la vigilia. Podía escucharlo detrás de mí cuando caminaba solo, podía ver su reflejo en los vidrios aunque no hubiera nadie más en la habitación. Me decía que el tiempo estaba cerca, que pronto las religiones caerían en un conflicto tan grande que arrastraría al mundo entero a una guerra interminable. Yo me tapaba los oídos, cerraba los ojos, pero no servía de nada. El libro seguía escribiéndose solo, relatando todo lo que ocurría, y a veces adelantándose a lo que iba a pasar. Un día lo abrí y encontré un pasaje que no pude ignorar. Decía, cuando el portador cruce las 3 ciudades santas, el velo caerá y las naciones se quebrarán en nombre del único libro. Al leer eso supe que hablaba de Jerusalén, la Meca y Roma. Y lo más aterrador es que en las noticias comenzaron a anunciar conflictos crecientes en esas ciudades. En Jerusalén, grupos de judíos y musulmanes se mataban en enfrentamientos como no se habían visto en décadas. En Roma, los cardenales discutían y se atacaban entre sí, acusándose de herejía. En la Meca, una estampida dejó miles de muertos y muchos aseguraban que fue provocada por sombras negras que nadie podía explicar. Yo sabía que el libro me obligaría a llegar allí, a esas 3 ciudades, y que al hacerlo sellaría un destino imposible de detener. Pensé en huir, en esconderme para siempre en un rincón olvidado del mundo, pero cada vez que intentaba alejarme, el libro me devolvía al camino. Era como si las calles mismas se movieran para llevarme hacia donde él quería. Y entonces lo comprendí, ya no era dueño de mis pasos, ni de mis decisiones, ni de mi vida. El portador no elige, el libro elige. Escribo esto desde un tren abandonado en las afueras de una ciudad que ni siquiera sé nombrar. Llevo días sin comer, apenas duermo, pero el libro sigue escribiendo, sigue brillando, sigue latiendo como un corazón que no es mío. El ser me visita cada noche y ahora me llama por un nombre que no es el mío, un nombre en un idioma que me hace sangrar los oídos cuando lo escucho. Me dice que pronto dejaré de ser Adrián, que mi cuerpo será solo el recipiente del libro, y que las religiones caerán no porque yo lo quiera, sino porque es lo que estaba escrito desde antes de que existiera el tiempo. Ya no sé si alguien leerá estas palabras, ya no sé si quedará alguien cuerdo cuando todo esto estalle. Pero si llegas a encontrar mi testimonio, si alguna vez sostienes esta Biblia y logras sobrevivir a su toque, recuerda algo, no es un libro de fe, es un arma. Una que no dispara balas ni flechas, sino odio, y lo peor es que nadie puede escapar de él porque todos creen en algo. Y mientras haya fe, habrá guerra. Y ahora lo escucho detrás de mí. No necesito voltear, sé que está aquí. El aire se enfría, la Biblia tiembla en mis manos, y en sus páginas aparece escrito lo que está por pasar. El portador ya no es portador, ahora es palabra, y la palabra es caos. No sé si al terminar de escribir esto seguiré siendo yo o si el libro me habrá devorado por completo. Pero al menos quedará este rastro, esta confesión, este lamento. Si lo lees, no intentes buscarme. Tal vez ya no exista. Tal vez nunca existí. No sé cuánto tiempo pasó desde que escribí mis últimas palabras, pero recuerdo claramente el instante en que dejé de resistirme y comencé a caminar sin rumbo. El libro me llevaba, como si cada paso ya estuviera marcado en una ruta invisible que me guiaba hacia donde debía llegar. Los caminos parecían abrirse frente a mí, estaciones de tren, carreteras desiertas, gente que sin querer me empujaba en la dirección correcta. Era como si todo el mundo conspirara para que yo continuara. Y aunque quería rebelarme, mi cuerpo se movía solo. El libro me pesaba en las manos, no como un objeto, sino como una sentencia viva que me ataba a algo mucho más grande. Llegué primero a Jerusalén. Apenas puse un pie en la ciudad, sentí que la tierra vibraba bajo mis botas. El aire era espeso, como si estuviera cargado de electricidad. No necesité buscar templos ni altares, ellos me buscaron a mí. Grupos de creyentes de distintas religiones se agolpaban alrededor, algunos gritándome que era un demonio, otros llamándome profeta. Yo apenas podía respirar, el libro ardía en mis manos y cuando lo abrí, no lo decidí yo, lo hizo solo, las letras saltaron como brasas vivas.
En ese instante, los gritos se convirtieron en golpes, piedras volaban, cuchillos se alzaban, y de un momento a otro la ciudad se sumergió en un enfrentamiento sangriento que en cuestión de horas dejó centenares de muertos. Yo corría entre la multitud, intentando cerrar el libro, pero sus páginas seguían abiertas como una boca insaciable devorando todo a su alrededor. Vi fuego en la explanada, vi hombres de distintas religiones estrangulándose unos a otros mientras juraban que lo hacían en nombre de su Dios. Era el caos escrito materializándose frente a mí. Huyendo entre cadáveres y gritos, sentí que el suelo se abría y me tragaba. No sé si fue real o una ilusión, pero cuando volví en mí estaba ya en otro continente, caminando hacia Roma. La ciudad se alzaba majestuosa, pero en el aire había un silencio extraño, como si todos supieran que algo se avecinaba. Apenas crucé las calles, cardenales y sacerdotes comenzaron a señalarme. Algunos intentaron detenerme, otros me arrojaban agua bendita que se evaporaba antes de tocarme. Entré en la basílica casi sin darme cuenta y el libro se abrió de nuevo. Esta vez, no hubo gritos ni pedradas, hubo un murmullo que se convirtió en discusión y después en batalla. Vi obispos golpeándose entre sí, monjas rompiendo estatuas, fieles desgarrándose las vestiduras mientras proclamaban que la verdad estaba escrita en mis manos. El mármol se agrietaba, los vitrales estallaban, y de las sombras de los pasillos surgían figuras oscuras que parecían alimentarse de la violencia. Cuando logré salir, Roma ardía en varios puntos, el humo se alzaba al cielo como incienso maldito, y yo sabía que el viaje no había terminado. La última ciudad era la Meca. No sé cómo llegué allí, mis recuerdos son difusos, como si hubiera estado en trance. Solo recuerdo las voces, miles de voces llamándome, arrastrándome hacia la ciudad sagrada. El calor era insoportable, pero lo más insoportable eran las miradas. Miles de fieles me rodeaban en la gran explanada, y cuando el libro se abrió, el rugido que salió de sus páginas fue tan fuerte que hizo caer a todos de rodillas. Algunos lloraban, otros gritaban, otros comenzaron a golpearse entre ellos como si una furia incontenible se hubiera apoderado de ellos. De pronto, sombras gigantescas se levantaron sobre la multitud, y la estampida comenzó. Era un océano de cuerpos empujándose, aplastándose, muriendo en nombre de algo que ni siquiera comprendían. Yo estaba en el centro, sosteniendo el libro, incapaz de cerrarlo, y en sus páginas veía como todo estaba escrito. Cada grito, cada hueso roto, cada gota de sangre ya estaba registrada desde mucho antes de que sucediera. Al anochecer, cuando la explanada quedó llena de cadáveres y silencio, el libro se cerró solo. Yo caí de rodillas, temblando, sabiendo que había cumplido la profecía sin querer. Las 3 ciudades sagradas habían caído en caos, tal como lo anunciaban sus páginas. Y entonces el ente apareció frente a mí, no como sombra cambiante, sino con un rostro definido. Era bello y terrible al mismo tiempo, con una luz que cegaba y al mismo tiempo quemaba. Me dijo que todo estaba hecho, que ahora vendría lo inevitable. Las religiones, debilitadas por sus propias guerras, se unirían en un último intento por imponerse, y ese enfrentamiento sería tan brutal que no quedaría nada en pie. El mundo quedaría dividido, y de esa división surgiría un único credo, no un Dios, no un Salvador, sino el libro mismo. Yo grité que no podía permitirlo, que no quería ser el origen de ese desastre. El ente se rió y me señaló, no eres el origen, eres el instrumento. Tú solo escribiste lo que ya estaba escrito. En ese instante comprendí la verdad, el libro no era una creación demoníaca ni divina, era anterior a ambas cosas. Era la raíz, la semilla de todas las religiones, la fuente de la fe y del odio, el origen del deseo de adorar y destruir. Era el lenguaje puro, la palabra antes de la palabra, y ahora estaba usando mi cuerpo para volver a manifestarse en el mundo. Mis manos se movieron solas, abrí el libro una última vez, y entonces ocurrió lo inesperado. No aparecieron frases de odio ni visiones de muerte. Lo que vi fue un solo párrafo, escrito en todas las lenguas a la vez, una revelación que me heló la sangre. Las religiones caerán porque todas son una misma voz fragmentada. El caos no es castigo, es reunión. Y cuando todas se destruyan, quedará la palabra original. De repente lo entendí. No era un final sangriento lo que buscaba el libro, era una fusión. El odio, las guerras, los conflictos, no eran el objetivo en sí, sino el medio para que todas las creencias se aniquilaran mutuamente y quedara un único credo, la adoración a la palabra misma. No habría dioses distintos, ni profetas, ni templos, solo el libro. Y yo, o lo que quedaba de mí, sería su primer sacerdote. El ente se inclinó hacia mí y se fundió con mi cuerpo. Sentí que ya no respiraba, que mis pensamientos no eran míos, que mis ojos veían demasiado.
Vi guerras en todo el planeta, vi templos ardiendo, vi religiones acusándose unas a otras, vi líderes arrodillándose ante el mismo texto que ahora ardía en mis manos. Y vi como poco a poco dejaban de llamarlo Biblia, Corán, Torá, Sutra. Solo lo llamaban la palabra. Y todos, sin importar en qué habían creído antes, terminaron rindiéndose a ella. Ahora no sé si sigo siendo un hombre o si ya me convertí en extensión de ese libro. Mi voz no es la misma, mis pensamientos son ecos de algo más grande. El mundo se arrodilla ante la palabra y cree que es un nuevo comienzo, pero yo sé que es el verdadero final. Porque no hay libertad en una sola verdad, no hay salvación cuando todas las voces se funden en una. Solo queda silencio disfrazado de fe. Y mientras escribo estas últimas líneas, siento que mi piel se convierte en tinta y mis huesos en páginas. Yo mismo me estoy transformando en parte del libro. Quizá ese fue siempre el destino, que cada portador se fusione con él hasta que la humanidad entera sea solo un texto eterno. Si algún día lees esto, recuerda que no fue una elección, fue un designio. Y que el final inesperado de todas las religiones no fue su destrucción, sino su fusión en una sola adoración, sin rostro, sin voz, sin Dios. Solo palabra. Y ahora, mientras la última letra de mi existencia se graba en este papel, ya no soy Adrián. Soy página. Soy libro. Soy la fe vacía que gobierna el silencio. Recuerda suscribirte y darle me gusta para más historias. Y que en paz descanses.